Bueno, pues gracias a todos por vuestra asistencia y especial deferencia, especial agradecimiento a Smart Implant, que nos invita a compartir esta expo dental con vosotros. Nosotros somos Clínica Romero Álvarez, estamos en Lucena, en Córdoba, y este es nuestro equipo, que como ayer comentó la doctora Romero, pues lo forman técnicos informáticos, auxiliares y dentistas. Llevamos a cabo un flujo digital completo. Sin ese equipo multidisciplinar esto no es posible llevarlo a cabo. Nosotros diagnosticamos, tratamos y manufacturamos las prótesis y por tanto necesitamos expertos en Exocad y expertos en CAM para que esto pueda ser posible. Entonces, el título de la charla es un protocolo relativamente nuevo, yo creo que es realmente disruptivo, realmente importante, que la casa Cortex, con un modelo que se llama Magic, ha fabricado un implante que en algunas ocasiones, solo en algunas ocasiones, nos permite colocar el implante dentro del hueso sin fresado. Entonces, en los protocolos clásicos, que son secuenciales, o sea, se pone una fresa pequeña, después una un poco más grande, a veces hay protocolos mucho más extensos, pasan hasta 3 o 4 fresas. En este caso de este implante se ve muy abreviado. De todas maneras, la charla la dividimos en 3 partes y para, desde nuestro punto de vista, remarcar qué hay de importante en los 3 componentes de una rehabilitación protésica sobre implantes. Uno es el implante, otro es el pilar transepitelial y otro es la corona. Yo le llamo el CAM porque entiendo que quizás sea el gran desconocido por la parte de la mayoría de los dentistas. El proceso, desde mi punto de vista, de decisión sobre qué prótesis vamos a poner se produce con mucha rapidez. A veces no está previsto, se llama por teléfono y el dentista le pregunta o el técnico le pregunta ¿qué vamos a hacer? Y dice, bueno, vamos a hacer metal cerámica. Entiendo que esa cuestión es mucho más importante y requiere un poco más de conocimientos y de análisis. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar del implante. El implante, la historia de la implantología en serio, con estudios soportados científicamente, aparece con Branneman en los años 80 e protocolizó la historia de la fijación intraósea de un implante metálico dentro del hueso y después de innumerables estudios y soporte científico llegó a la conclusión de que había que dejarlo 6 meses soterrado en el caso del maxilar superior, soterrado es no en contacto con el exterior, y 3 meses en la mandíbula. ¿Por qué hacían eso? Pues lo hacía porque ellos sabían que había micromovimientos perjudiciales nocivos que provocan una fibrointegración. Como sabemos, el objetivo de la colocación intraósea de una fijación metálica es la osteointegración, o sea que el hueso abrace el implante. Ellos sabían que con un micromovimiento por encima de un rango de 150 micras se producía una fibrointegración y fallaba. Por otro lado, era lógico pensar que si yo meto una fresa dentro del hueso, eso es un daño, una iatrogenia, es una herida, y hay una zona necrótica. Yo quiero que esa zona necrótica de hueso se pegue al implante. Eso era bastante lógico pensar que eso podía tener problemas. Y entonces protocolizaban la historia de dejarlos soterrados durante ese tiempo. Pero claro, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, hace 40 años, y aquí hay algunas personas que tienen mucha experiencia en el sector dental y saben lo que era una clínica dental hace 40 años, ¿quién iba a pensar que una clínica dental hoy sería eso? Pues es difícil de imaginar, hace 30 o 40 años esto no parecía una clínica dental. Es decir, los cambios son tremendos. Y pensar que Branneman lo dejaba soterrado 6 meses y que ahora, como explicó ayer la doctora Romero, ponemos una prótesis fija, definitiva, en 6 horas, o sea, el paciente llega, no tiene nada, se le coloca su implante y a las 6 horas ahora le ponemos una prótesis definitiva. Mirad qué diferencia hay entre la situación actual y la situación del año 1980 cuando Branneman intentó protocolizar esto y hacer la cirugía de implantes de una manera seria. O sea que los cambios son irremediables y dramáticos. Bien, pues en el proceso de inserción de una fijación intraósea dentro del hueso, la parte sin duda más perjudicial es la del fresado. Estamos haciendo una herida en la mucosa si lo hacemos transmucoso y en el hueso, o una herida en el hueso solo si hacemos un colgajo, pero una herida. Esto no hay ninguna duda que es lógico pensar que eso es la parte más traumática, la que puede dar más problemas. Esto puede ser responsable de fracasos a medio y largo plazo. Un fracaso a corto, es decir, cuando el dentista a los 3 meses hace una segunda cirugía para ver cómo está el estado del implante y ve que está mal, pues pensamos que hay varias razones, son múltiples, pero una puede ser el calentamiento. La historia es, vamos a suponer que nosotros vamos a diseñar un implante hoy y vemos que
y nos planteamos que si la primera parte de la colocación de un implante es el fresado, que es sin duda la más iatrogénica, la historia sería: ¿es necesario fresar siempre, teniendo en cuenta que eso es lo más peligroso? Pues hay muchos artículos en la literatura que hablan de este tema, a mí me gusta especialmente este, y en este artículo ampliamente, que lo trata el tema con cierta profundidad, una de las cuestiones que expone es esta. No hay unanimidad de criterios desde el año 2002 hasta 2013, y hay muchos más, sobre cómo hacer el protocolo de fresado. Cuando hay disparidad de criterios sobre algo es que porque no está claro cuál es el mejor método, porque se sabría. Como no está claro, por eso hay autores que proponen secuencias de fresado, modos de fresar de manera muy diferente a otros. Tenemos que saber que cuando metemos una fresa a altas revoluciones o no tan altas dentro del hueso, se provocan dos tipos de daños. Un daño mecánico, que existe, que el organismo lo gestiona con cierta seguridad. Es decir, ese daño mecánico no es tan grave. El organismo pone en marcha el proceso común en la biología, que es la cicatrización, herida, cascada de la coagulación y regeneración. Eso lo gestiona con relativa facilidad. Es más peligroso el daño térmico. Este autor, Eckison, en el año 82, ya comentó y demostró que el calentamiento del hueso por encima de 47 grados durante un minuto provoca una necrosis ósea. El hueso se muere. Por tanto, esto es mucho más peligroso. Los daños mecánicos se producen, los primeros, en un espacio de unos 0,5 milímetros, unas 500 micras, pero también hay un daño difuso, un poco más lejano. Pero insisto, la naturaleza gestiona eso con cierta seguridad. No es lo mismo en el caso de los daños térmicos, que el calentamiento se puede extender mucho más allá. Y entonces, insisto, esos fracasos a corto pueden ser, no siempre, debidos al calentamiento, pero existe la posibilidad de que los fracasos a medio plazo también sean como consecuencia de esto. Es decir, vemos un paciente, hacemos una segunda cirugía, comprobamos que el implante está bien, y a los 3 meses o 4 meses o 5 el implante se mueve. ¿Por qué? Porque no ha habido integración, porque al principio se ha producido una cantidad de contacto con el hueso que nos ha hecho pensar que el sonido timpánico es que aquello está bien, pero cuando pasan 4 o 5 meses se puede haber perdido, porque teníamos muy poca cantidad de hueso insertada, y eso es posible que sea debido a los cambios térmicos. Bien, pues si miramos qué factores pueden afectar a la generación de calor durante el fresado, todos estos factores pueden ser responsables. Si una persona y un profesional cuando está haciendo un fresado tiene que tener en cuenta todo esto, todas estas variables, estamos ante otro problema. Controlar todo eso es difícil. Si nosotros estudiamos y somos conscientes de que el calentamiento del hueso se produce, si estudiamos los métodos para reducir el calentamiento, mirad lo que hay aquí. No vamos a leerlo, que es un poco aburrido, pero vamos, las fresas si están usadas o no, el método de esterilización, la dirección, el tipo de irrigación de la fresa, el control nivel de presión. Innumerables factores influyen en que el control del posible calentamiento durante el fresado es difícil, porque es multifactorial. Sería una locura intentar un macro diseño del implante como este, que nos permita superar ese problema que existe, es que no calentemos el hueso de ninguna manera, porque no vamos a fresar o vamos a fresar muy poco. Pues la casa Cortex, con este implante que se llama Magic, ha conseguido que exista la posibilidad de la inserción casi sin fresado. Ha conseguido que, como esto, ahora veremos que hay una discrepancia de diámetro grande entre la perforación y el alveolo quirúrgico que nosotros hacemos con una fresa de pequeño diámetro, y esto se produce una expansión ósea, una condensación y densificación ósea como consecuencia que estamos comprimiendo las trabéculas contra las paredes, pero estamos haciendo esto. Es decir, si yo soy una fresa lanceolada, ¿qué es esto? Y estoy poniendo este implante, estoy comprimiendo muchísimo. ¿Esto es posible? Pues sí.
Bien, pues entonces esta es una foto clínica nuestra de no hace mucho tiempo, donde vemos una rama maxilar izquierda o mandibular izquierda, hacemos el fresado con la fresa lanceolada, 1.5 milímetros, ahí vemos el detalle del alveolo quirúrgico producido por la fresa, y aquí la inserción del implante a un torque bueno. Esta posición de casi no dejamos los implantes así, los ponemos subcrestales, que después hablaremos de ello, pero el implante entra. La situación final es esta, seguimos los criterios del Linkevicius o de la Umbrella Comset, que estamos poniendo sistemáticamente los implantes subcrestales, después hablaremos de eso, en función del grosor de la mucosa. Este es otro caso, esto lo hicimos hace pocos días, y ahí vemos un pequeño defecto de cierre del alveolo. Este alveolo está cicatrizado de hace 4, 5 o 6 meses. Este implante, que lo coloqué yo, la mayoría de las cirugías la hace la doctora Romero, lo pusimos sin fresa. 2 milímetros, 3 milímetros subcrestal y un tapón de cicatrización de 1 milímetro aproximadamente, para intentar, ya hacemos un pequeño liberación del periósteo para hacer una técnica de TEMPOL desde el principio. Medimos la mucosa antes, tiene 1,5 milímetros, ponemos el implante, ahora después lo explicaremos mejor, 2 milímetros subcrestal, y ponemos 1 milímetro de tapón de cicatrización o de healing abutment por encima para que se produzca el mucosa apoya aquí y hay una estabilización del coágulo debajo y crece un poco la mucosa, no mucho, pero algo sí. Bien, la tendencia actual es esta. Esto es una famosa casa que está haciendo ahora una reducción de su protocolo de fresado. Entonces hace una fresa de 2 milímetros y eso se llama OsseoShaper, este es Nobel Biocare, pero la gran diferencia entre el macro diseño de Cortex Magix y esta casa, este es un implante que se llama Any1 de Nobel, que es nuevo, la gran diferencia es que el diámetro de la OsseoShaper se parece bastante a esto, o sea, es una fresa única, pero casi del diámetro del implante. Como hemos visto nosotros, con el protocolo de Cortex, la diferencia entre lo que fresamos y lo que ponemos es muy grande. Bien, entonces si suponemos que nosotros estamos diseñando un implante y que hemos encontrado la posibilidad de, con un macrodiseño determinado, de colocar, insertarlo, como digo, dentro del hueso sin fresado, ¿por qué no continuamos y ponemos los restos de los componentes necesarios para fabricar un implante ideal? Este implante sirve para hueso cicatrizado, no sirve para alveolo por extracción, pero en todos los casos de hueso cerrado sí sirve, de alveolo cerrado. Bien, pues si vamos a añadirle los diferentes componentes, podríamos pensar qué tipo de superficie le ponemos. La superficie debe ser, la literatura la avala, una superficie que favorezca esto de la osteogénesis de contacto y las propiedades de retención del coágulo. Básicamente es que se favorezca que el osteocito se pegue, nuestro objetivo es ese. Las propiedades de retención del coágulo es que si es muy rugoso, el coágulo se estabiliza mejor y la unión del hueso con el implante será mejor. Eso es, el concepto es el BIC, que es el Bone Implant Contact. Quiero una superficie en ese implante que estamos creando entre todos que me favorezca que el hueso se integre. Y hay que hacer una superficie rugosa. Vas a la literatura y encuentras un montón de superficies, pero entre ellas estas, la T-United, la OsseoSpeed, etcétera, etcétera. En esta toma vemos que la geometría del hueso, comparado con el tratamiento de superficie con ácido y con chorreado de óxido de aluminio, el que ópticamente se parece más es el SLA. Aquí vemos que es prácticamente la misma estructura del hueso que la superficie del titanio tratado mediante ese procedimiento de SLA. Buscamos en la literatura y encontramos que hay 127 artículos de esta superficie, se llama RBM, 108 de la T-United, 37 de OsseoSpeed, 567 de la superficie SLA. Si estamos creando un implante que lo ponemos sin fresado, prácticamente sin fresado, que tiene ventajas, no calentamos el hueso, y tenemos que elegir una superficie, es posible que esta sea una buena opción, porque hay 567 artículos que avalan que eso funciona. ¿Esto es mejor que la otra? Es posible que no, pero esto tiene más soporte, y como tiene más soporte y no está claro que otras sean mejores, yo elegiría esta. Antes le contaba al doctor Sigwer, que nos honra hoy con su presencia, que este implante lo pusimos en el año 84. Las Hansfield, que indican la dificultad que tiene el rayo para pasar, pues nos indican que este material es igual que esto. Esto es cromocobalto, y este implante es de cromocobalto, puesto por nosotros en el año 84. Al cabo de algunos años, en el 2016, el paciente acude por esta fractura, una fractura de la estructura metálica de cromocobalto. Le pusimos un puente nuevo sobredimensionado porque falló el cromocobalto, pero no el titanio, no tratado en superficie, puesto transmucoso y cargado a los 15 días.
Esto es una opinión, o sea, es un ejemplo que me encanta ponerlo, pero esto va en contra de lo que la literatura dice. Pero como ha ocurrido, me gusta ponerlo. Pero hay que seguir las corrientes y hay que seguir las cosas que tienen demostración científica. En este proceso de construir un implante ideal, no para todos los casos, insisto, pero sí para todos, para otros, o para muchos, por el hueso cerrado, por ejemplo, es un implante ideal, teníamos que elegir la forma. Y también hay consenso general sobre que la forma debe ser troncocónica. Las roscas deben ser trapezoidales. El estrés que transmite una rosca trapezoidal al hueso frente a una rosca mucho más aguda es mucho menor el trapezoidal que el aguda. Por tanto, elegiríamos un implante troncocónico con unos threads o unas roscas trapezoidales. Entonces tenemos un implante que entra casi sin fresar, superficie SLA. Tenemos un implante que, ahora hablaremos de la conexión, pero la textura la ponemos hasta arriba. Es decir, texturizado hasta la plataforma, solo para colocación subcrestal. Hay una clasificación que se usa todos los días. ¿Usted qué tiene? Yo tengo implantes crestales y otros tengo implantes tissue level, otros bone level. Esa clasificación entiendo que hay que abandonarla. Un implante hay que ponerlo en una situación donde desde la textura, la parte más superior del implante, hasta la mucosa, hay un espacio biológico. Un implante justa óseo a veces se puede colocar supracrestal, muy raramente. A veces crestal, pero siempre que tenga mucosa suficiente. Cuando no tengo, no es crestal. Por tanto, esa clasificación entiendo que había que abandonarla. En este proceso de elegir el implante ideal, tenemos que decidir qué material ponemos, y hay muchos. Este es quizás uno de los más novedosos, que tiene muchos problemas. Un implante de circonio solo sirve para unitarios, muy limitado desde el punto de vista protésico, no sería un implante ideal, desde nuestro punto de vista. Existe el titanio grado, es comercialmente puro, que funciona muy bien. Cortex ha optado por el titanio 6Al4V, que es una aleación de titanio, aluminio y vanadio, que está comprobado en el mundo de la medicina y el mundo de la industria, que es un titanio muy potente, muy resistente. Cuando terminamos el implante en la parte superior, diseñamos una conexión que nos permita un cambio de plataforma. Pues evidentemente sí, porque la literatura lo avala. Estamos creando un concepto nuevo que se llama una dimensión horizontal del espacio biológico. Esto no está aquí, sino que está aquí. Esto es el platform switching o reducción de plataforma. Las bacterias, entre otras cosas, le cuesta más trabajo llegar y actúa, como después veremos, como un elemento límite, como un stop para las fibras colágenas que no bajen más, que no migren más hacia abajo. O sea que la literatura en general, estos artículos y muchos más coinciden en que el platform switching tiene ventajas incuestionables. Este otro de autores españoles de primer nivel. Y lo que ocurre básicamente es que si nos imaginamos que hemos puesto el implante soterrado, que hemos hecho una cirugía y para poner el tapón de cicatrización, lo que ocurre básicamente es que después de esa herida, lo de siempre, proceso de cicatrización, alveolo, cascada de la coagulación, coágulo, y lo que ocurre es que a los pocos días aparecen unos elementos celulares que son los fibroblastos, que están en esa altura, y que al poco tiempo se transforman en los miofibroblastos, que son unos fibroblastos con capacidad elástica, o sea que se abrasan al pilar de cicatrización. Fabrican colágeno de diferente tipo. Si yo tengo una reducción de plataforma, ese colágeno tiene una guía donde estabilizarse. Si no tengo reducción de plataforma, el colágeno puede migrar más hacia abajo. Esta es una de las claras ventajas que tiene el platform switching, o sea, la reducción de plataforma, a otro tipo de conexión diseñada en un implante donde no hay reducción de plataforma. La histología demuestra, sin lugar a dudas, que cuando hay reducción de plataforma, el hueso se mantiene mejor, y cuando no hay, se apoya, el hueso casi siempre termina en la primera espira porque es el primer cambio de diámetro. Actúa un poco como platform switching esto de la primera espira. En el caso del Olonfor, vemos que si nosotros hacemos una reducción de plataforma a esta altura, estamos ganando una considerable cantidad de tejido. En este proceso tenemos que elegir otro componente del implante, que es la conexión, como hablamos antes. Hay muchos tipos de conexión, pero los grandes problemas que pueden tener las conexiones son los microgaps, o sea, los espacios, por problemas de ajustes, entre el pilar y el implante. ¿Por qué? Porque si la conexión no es buena, si el microgap no es bueno, pueden introducirse bacterias, se introducen bacterias de hecho, y eso ocasiona problemas. Cuanto más grande es el microgap, más problemas voy a tener. Otro montón de literatura que dice que las conexiones cónicas son las mejores evitando este problema de la filtración bacteriana. No hay duda que cierran mejor desde el punto de vista mecánico que otra conexión de tipo, por ejemplo, hexágono externo.
Estas conexiones de hexágono externo se llaman flat to flat, porque es casi una superficie plana con otra superficie plana. Cuando aparecen presiones no axiales, el implante tiende a moverse. Tiende a ser, si yo apoyo en el sentido, aplico presión en el sentido del eje, no pasa nada. Si aplico presiones en el sentido no axial, sí ocurre. ¿Y qué pasa? Pues que casi todo lo sufre el tornillo. En una conexión de tipo cónico, las presiones van aquí está la fricción, la presión se distribuye en las paredes y no en el tornillo. El hermetismo es mayor y el sufrimiento mecánico del tornillo es menor también. Otro ejemplo de lo mismo, como las fuerzas se distribuyen en las paredes laterales y los implantes de conexión externa es todo en el tornillo con el consiguiente riesgo de fractura o aflojamiento. El 57% de los tornillos de conexión externa, dice este artículo, que se aflojan, frente a un 6% de tornillos que se aflojan cuando la conexión es interna, no externa. Por tanto, el microgap se incrementa esa apertura donde entran las bacterias. Cuanto más presión y más presiones no axiales aparecen, más filtración bacteriana. El microgap deforma las paredes con una deformación elástica. Ya sabemos que los metales pueden tener una deformación elástica y que no llega a plástica, porque después de la plástica está la rotura. Y el microgap actúa como una especie de bomba de aspiración e impulsión, de manera que cuando abrimos se produce una aspiración del fluido extra o periimplantario y cuando lo vemos en otro sentido lo expulsa, de manera que es una entrada y salida de bacterias, más elementos alrededor del implante, más riesgo de inflamación y más riesgo de periimplantitis. Y aquí está la labor importante de las casas comerciales en fabricar de tipo friction fit y no slip fit. Cuando se fabrica en una mecanizadora una pieza de este tipo, se calcula las tolerancias y quiero que todas sean iguales, la 4 y la 323, pero eso lo fabrica una fresa y es posible que la fresa, cuando lleve un número determinado de piezas, no consiga esto. Si yo diseño un pilar trans, una conexión cónica que tiene que entrar aquí, eso tiene que estar siempre bien. Cuando hay pequeñas diferencias, esto no entra. ¿El truco cuál es? Hacer una conexión slip fit, que significa que este ancho, o sea, cambiar la angulación de la pared. Esto va a entrar seguro. Se quedará un poco más arriba o un poco más abajo, pero entra seguro, pero no es lo ideal, porque aquí las presiones las soportará esta parte del implante y se rompen, y nosotros tenemos casos de eso, mientras que aquí es probable que no se rompa porque la presión se distribuye en una superficie mucho más amplia. De manera que las casas comerciales, Smart Implant, me consta que ya lo está haciendo, hace controles de calidad cada un número corto de piezas para comprobar que son iguales, porque si seguimos fabricando, insisto, un número casi ilimitado, la fresa que prepara esta pieza, en la número 14, como digo, hará una cosa diferente en la pieza número 300. Lo hará de otra manera porque la fresa está gastada. Bien, ¿qué pasa con las conexiones cónicas frente a las de hexágono interno? Que esta aguanta 280 newton y se rompe el pilar. Esta a los 130 newton se rompe la conexión. O sea que, evidentemente, es otro argumento más para fabricar conexiones cónicas y no de otro tipo de hexágono, por ejemplo, de externo u otro tipo. Entonces, esto es otro, antes comentaba también con vosotros esto es otro ejemplo que rompe los esquemas y rompe la bibliografía científica. Los microgaps no son convenientes porque producen filtraciones, etcétera, etcétera. Este es otro caso nuestro, del año 96, donde cometimos este error, gran error, aquí estaba bien, aquí no, ferrorizado de dientes naturales, que tampoco se debe hacer, y el paciente en el 2019 acude, yo creo que aquí hasta se ha formado hueso, el implante se ha impactado, que teóricamente no se deben poner, el pilar que no ha sufrido ningún daño, hicimos una prótesis de circonio sobre interfase. Esto es la sección, pero cuando yo pongo esto no quiere decir que esté bien hecho, esto está mal. Lo que pasa es que a veces no siempre todo lo que aparentemente debería estar mal, pues va mal, a veces va bien. Bien, las tendencias del mercado, ¿cuáles son? Las tendencias del mercado son hacer conexiones cónicas. En el año 2011 esa es la proporción, o sea, las no cónicas se usaban mucho. Hoy, en este artículo del 15, ya sitúa esta tasa, la diferencia estamos hoy mucho más. O sea que hoy casi nadie, por no decir nadie, usa conexiones que no sean cónicas. Las conexiones de tipo no cónicas no siempre van mal, si se tratan bien, si se torquean bien y se emplean criterios biológicos para colocar la conexión. Ahora después hablaremos de eso. O sea, hemos visto muchos casos de conexiones externas perfectamente estables en el tiempo. No siempre son malas. Lo que pasa es que la literatura dice que quizás sea mejor estas cónicas. Entonces tenemos ya medio diseñado nuestro implante, que es, como digo, texturizado hasta arriba, con esta geometría, conexión cónica, 11 grados entre paredes,
Y esta creo que es la imagen que nos define o que nos ayuda a entender por qué ocurre eso con este y no con otro. Vemos que el diámetro externo de las espiras es prácticamente un implante de paredes paralelas. La diferencia está en que el córeo en núcleo, como veis aquí, es muy troncocónico, exageradamente troncocónico. Y parece ser que esa es la explicación por la que no en todos los huesos, pero en huesos tipo 4 casi siempre, entramos sin fresa o con una pequeña entrada de la fresa lanceolada. Y el resto se pone, o sea, no hay que aumentar el diámetro y este implante entra solo con un torque elevado, pero entra. Nuestro objetivo cuando ponemos un implante dentro del hueso, ¿cuál es? Pues hoy en día, carga inmediata. Siempre o prácticamente siempre. Por tanto, necesitamos que se pueda hacer carga inmediata. La carga inmediata es una manera de que el implante entre en función lo antes posible y ya sabemos que debemos conseguir un torque elevado para que no se produzcan movimientos o micromovimientos superiores a ese rango. Y básicamente la historia es que el estímulo o una deformación leve del hueso, es buena. Es decir, Brånemark en aquella época decíamos que la ponía soterrado porque tenía miedo a la carga por estas razones que decíamos, porque fallaban. Sin embargo, hoy sabemos que la carga inmediata funciona casi mejor que la carga diferida. Yo creo que mejor. Y la razón o la justificación, a modo de resumen, es que un estímulo de deformación leve y temporal mejora la fisiología ósea. Esta ecuación, esto es un parámetro que se llama RO, es el hueso, como cualquier otra parte y cualquier otro tejido humano o biológico, está sujeto a un proceso de formación continuo y un proceso de reabsorción. Los niveles se mantienen porque hay un equilibrio, motivado por muchas cosas, hormonales, funcionales, etcétera, etcétera, pero hay un equilibrio. Se sabe que cuando nosotros estimulamos el hueso de una manera leve y temporal, ese equilibrio, ese balance, ese turnover entre formación de hueso y destrucción de hueso que se mantiene, si yo estimulo el hueso en un rango determinado, se mejora la formación ósea frente a la destrucción. Entonces, esto es una teoría que no es nueva, 1987, teoría de los mecanostatos. Los mecanostatos son unos receptores intraóseos que detectan eso, detectan esas deformaciones o strain. Y esos strain, este autor, Frog, estableció que un strain es aproximadamente la millonésima parte de un milímetro, o sea, 10 elevado a menos 6. Cuando el hueso lo deformamos en un rango determinado, se mejora la formación de hueso contra la destrucción de hueso. Estos rangos son estos, o sea, si yo aplico una deformación al hueso en este rango de 0 a 200, se produce una proporción desfavorable para la formación. O sea, hacemos extracciones de 4 o 5 piezas inferiores derechas y al cabo de los años vemos que el hueso que estaba a este nivel está más bajo. ¿Por qué está más bajo? Porque no hay carga. Ya sabemos que los astronautas cuando regresan del espacio, antes sobre todo se veía más, había que cogerlos lo cogían como si fuera un inválido y lo ponían en una camilla inmediatamente, sobre todo los que tenían larga permanencia en el espacio, porque en una situación de gravedad no hay carga. Si no hay cargas, no hay tensión. Y si no hay tensión, domina la lisis sobre la formación. Entonces, si tenemos de 0 a 200, en una mandíbula desdentada, se produce una atrofia. Al cabo de los 4 o 5 años, el nivel óseo ha bajado, baja la densidad también. Si tenemos unos niveles de deformación o tensión entre 200 y 2500, se produce un equilibrio favorable. Eso es la manera de mantener, como digo, el hueso, por decirlo así, donde estaba. Rangos superiores estimulan la formación ósea. Cuando nos pasamos de 4000 a 6000, aparece una sobrecarga y, por tanto, empieza una destrucción, un poco más de deformación o de tensión, fractura. De manera que, para la justificación, lo que quiero con esto es justificar la carga inmediata, una deformación temporal y leve en estos rangos estimula la formación ósea. Bien, pues entonces esto se sabe de 1987, pero hace menos tiempo se ha descubierto la base anatómica que justifica eso. Hay unos receptores que se llaman cilios primarios, que están en el espacio extracelular de las células óseas, que son estos, que detectan esos cambios, esas deformaciones o tensiones y que mejoran la mineralización del colágeno y mejoran la redistribución fisiológica de las trabéculas. Es decir, una casa está diseñada para que los pilares estén rectos y soporten bien las cargas. Nuestras trabéculas óseas, por ejemplo, a la altura de un fémur, no tienen una distribución anárquica, sino que se distribuyen en función de la carga. Entonces, estos mecanoreceptores mejoran la mineralización, como decía, el turnover del hueso lo levantan un poco lo desvían hacia favor de la formación en lugar de la destrucción,
y mejora la distribución biomecánica de las líneas de fuerza, de las trabéculas óseas. Por tanto, la carga inmediata conduce a una formación ósea periimplantaria más rápida. Por esta historia que he tratado de resumir del concepto de los strain o de la deformación de los mecanostatos. Pero no hay que pasarse, claro, porque este señor, el famoso corredor español, se cae y fue intervenido a los 12 o 13 días después de solucionar un problema de fractura porque hubo complicaciones muy serias. Y la complicación es que en traumatología se usa este concepto de osteosíntesis dinámica, básicamente lo que hemos dicho, que dice que la proliferación nueva de tejido óseo reparador es estimulada de manera directamente proporcional a la resistencia del dispositivo. Es decir, si yo cargo un poco una fractura, solo un poco, mejoro la osificación, lo que decíamos antes. Entonces, en el caso de este corredor de motos, el traumatólogo pone este dispositivo fijador y todos los tornillos que puso y alguno más. Pero esto tiene el grosor que tiene. Y este señor estaba haciendo flexiones a los 3 días de operarse de esa fractura, flexiones con el todo su cuerpo soportado por los brazos, y todo se rompió porque el dispositivo fijador no pudo mantener cierta estabilidad. Esto tiene resiliencia, esto se mueve, pero si se mueve muy poco, la osificación, la osteosíntesis dinámica de esa fractura se produciría antes y más rápida. Pero no conviene pasarse. Cuando te pasas, se fue todo al garete y hubo que intervenirlo otra vez y con complicaciones, como digo, serias. De manera que hay que estar en unos rangos, esa deformación leve y temporal debe estar en unos rangos y funciona. Si estamos diseñando un implante que hemos dicho que es mucho más, que no fresamos nada, el gran problema, lo que todo el mundo piensa es, bueno, si yo quiero meter este diámetro aquí, el torque será elevadísimo, con todos los problemas que eso tiene. Y efectivamente la literatura, alguna o mucha, dice que sí, pero no toda. Este artículo del 2009 de Guidi habla de un grupo control donde se ponen implantes con este torque, valorando sexos diferentes, se hace un control, una test con torques elevadísimos y no hay diferencia. Este otro, del 2011, habla de que con torques de 110 newtons no pasa nada, no induces necrosis ósea. Por tanto, este implante que estamos diseñando entre todos y que tenemos que insertarlo a alto torque porque hay una gran discrepancia entre el alveolo que fabricamos y el diámetro del implante, conseguiremos altos torques, que no se consiguen tantos como parece, pero sí se consiguen. Pero lo que vengo a comentar es que estos artículos avalan la posibilidad de que se pueda insertar a alto torque. Esta es una cirugía de la doctora Romero de hace pocos días, una semana o algo así, o 2, donde estamos haciendo una sobredentura inferior, hueso mandibular, sabemos que tiene una cortical muy importante. De rutina nosotros hacemos un aplanamiento para favorecer el grosor el grosor óseo que el implante tenga por vestibular y por lingual, pero también estamos quitando un poco de cortical. Aquí vemos el detalle quirúrgico de la fresa lanceolada y la colocación de los 3 implantes Magic ligeramente subcrestales, con un torque elevado, pero no elevadísimo. Este es un detalle del mismo paciente, con los tapones de cicatrización. Este es otro caso de unos Magic puestos en el maxilar superior izquierdo, siempre usamos guías. En este caso, cuando el hueso es blando, no usamos ninguna fresa, o solo el comienzo, no solo la entrada, de un par de milímetros o 3. Habitualmente lo ponemos a 30 revoluciones por minuto y conseguimos esos 60 newton. En hueso medio, densidad media, aplicamos la fresa marcadora, solo 1,5 milímetros, y el implante, consiguiendo, esto es un dato aleatorio, a veces se consigue más, y a veces casi siempre un poco más, y a veces un poco menos, pero que siempre un poco más. Aquí vemos el detalle del alveolo fabricado con la fresa lanceolada de 1,5 milímetros, como el implante está entrando, lo ponemos en su lugar. También hemos valorado previamente la altura mucosa para ponerlo a una determinada altura subcrestal. El Hillig abutment casi siempre elegimos uno de altura, de la casa SIS, que tiene muchas, una altura que tenga 1 milímetro supraóseo, para esa historia del efecto de Tempol, se llama la técnica, intentando mejorar el volumen de los tejidos blandos. El segundo implante, esto no está puesto a ojo ni en mano alzada, teníamos una guía hecha antes, ¿no? El segundo implante de la misma manera, detalle del alveolo, colocación del implante de la misma manera, el tercero igual, de la misma forma, con los tapones de cicatrización para intentar mejorar, como decía antes, el grosor de la mucosa y sutura. Este es el detalle del post de este paciente y creo que en la siguiente figura estamos de acuerdo, probablemente estemos de acuerdo todos, en cómo es posible
robar menos patrimonio óseo del paciente. Este implante está puesto por nosotros hace bastantes años, está bien, no ha habido pérdida ósea, pero para poner este implante hemos hecho eso, hemos quitado ese volumen de hueso. Para poner este hemos quitado ese. Eso no llega, 20% no llega. Es decir, si es posible no quitar hueso del paciente, a veces tenemos necesidad de poner, no parece una mala idea ver la posibilidad de usar este tipo de implantes en lugar de otros. Bien, el resultado entonces con el implante es que tenemos menos riesgos de perforación. Cuando estamos perforando abajo en la mandíbula, si lo hacemos sin tope, hay riesgo de que podamos perforar más de lo deseado. Tenemos una preservación ósea, como hemos visto antes, se quita menos hueso durante el fresado, claramente menos. Hay una condensación ósea porque al haber esa discrepancia tan grande entre el tamaño de la fresa y el diámetro del implante, estamos compactando las trabéculas contra las paredes del alvéolo quirúrgico y casi siempre conseguimos una alta estabilidad primaria, que es un objetivo a perseguir siempre.